Comenzamos nuestro análisis de hoy, sumergiéndonos en una de las tradiciones, espirituales y filosóficas más antiguas y, la verdad, fascinantes del mundo, el budismo. Sí, con cientos de millones de seguidores. Es una fuerza global, desde luego. Totalmente. Pero, claro, más allá de la imagen típica, ¿no?, de los monjes meditando, ¿qué hay realmente en el fondo? Por ejemplo, una idea central que choca bastante, yo creo, con otras visiones del mundo, es esa de que no existe un yo o un alma permanente. ¿Cómo es eso posible? Exacto, es una de sus características más llamativas. Hoy vamos a intentar explorar un poco los fundamentos del budismo. Nos basamos en un compendio bastante extenso de información, que cubre desde sus orígenes allá en la India hace más de 2000 milenios y medio. Uf, muchísimo tiempo. Ya ves. Y llega hasta sus enseñanzas clave, las prácticas más comunes, las distintas escuelas que fueron surgiendo y, cómo se expandió por Asia y, más recientemente, por todo el mundo. Muy bien. Nuestro objetivo es, intentar sacar las ideas clave de todo este material, ¿no? Queremos ir un poco más allá de los estereotipos y entender qué enseñó realmente esa figura que llamamos el Buda. Y también cómo evolucionaron esas ideas y qué significa, seguir este camino hoy en día. Exacto. Se trata de adentrarnos en la riqueza y la complejidad, ¿no?, de una tradición con una historia larguísima y muy, muy diversa. Vamos a poner el foco en sus conceptos filosóficos centrales, esos que buscan transformar nuestra manera de entender la realidad, nuestra propia existencia, y también en las prácticas que proponen para lograrlo. Vale, pues vamos a ello. Empecemos por el principio, la figura fundadora. ¿Quién fue realmente el Buda? Pues mira, la figura histórica que conocemos como el Buda fue Siddhartha Gautama. Un maestro que iba de un lado a otro, ¿sabes?, por el norte de la India, probablemente en el siglo V antes de nuestra era. Ujú. Nació en Lumbini, que hoy es Nepal, aunque la tradición cuenta que creció como príncipe en Kapilavastu. Hay muchas leyendas, claro, sobre su vida de príncipe y cómo renunció a todo. Sí, la historia famosa. Eso es. Pero los textos más antiguos lo describen más bien como alguien que estaba profundamente preocupado por el problema del sufrimiento humano, lo que en Pali llaman dukkha. Entonces su historia es más la de una búsqueda personal que la del príncipe que lo deja todo, digamos. La esencia de su historia, sí, más allá de los detalles que son difíciles de comprobar históricamente, es esa búsqueda. Experimentó con prácticas ascéticas muy duras, pero también rechazó la vida de lujos y finalmente encontró lo que él llamó el camino medio. El camino medio. Sí, y fue bajo un árbol en Bodh Gaya donde alcanzó el despertar, el bodhi, una comprensión muy profunda de cómo es la realidad, del sufrimiento, sus causas y sobre todo cómo liberarse de él. Y a partir de ahí, pues dedicó su vida a enseñar ese camino, el Dharma. Entendido. Entonces ese despertar es el punto de partida de todo. ¿Y cuáles son esas enseñanzas fundamentales, ese Dharma que descubrió? La fuente menciona las famosas 4 nobles verdades. Correcto, son como la piedra angular de todo el edificio budista. La primera verdad es la existencia del dukkha. Dukkha, sufrimiento. Bueno, como decías, se suele traducir por sufrimiento, pero es un concepto mucho más amplio, ¿eh? Incluye no solo el dolor obvio, físico o mental, sino una insatisfacción más profunda, un malestar que es como inherente a la existencia condicionada. Porque todo es impermanente y, por lo tanto, nada puede darnos una felicidad que dure para siempre, que sea estable. Incluso los momentos buenos son dukkha en cierto sentido, porque se acaban. Vaya, es una visión un poco cruda de la existencia, ¿no? Que todo, hasta lo bueno, es insatisfactorio en el fondo. Puede parecerlo al principio, sí, pero el budismo lo presenta más bien como un diagnóstico realista. Y la segunda verdad identifica la causa de este dukkha. Ajá. ¿Y cuál es? Es el tanja. Literalmente significa sed. Se refiere al deseo ansioso, al apego, a ese aferrarnos a las cosas, a las ideas, incluso a nuestra propia existencia, como si fueran permanentes y pudieran satisfacernos del todo. Vale. Diagnóstico hecho. Sufrimos porque nos aferramos a lo que cambia constantemente. ¿Y el tratamiento? ¿La solución? Pues ahí vienen la tercera y la cuarta verdad. La tercera, Nirodha, afirma que sí, que es posible acabar con este dukkha, que la liberación se puede alcanzar precisamente abandonando esa sed, ese apego. O sea que hay salida. Hay salida, eso es. Y la cuarta verdad
Marga, describe el camino para lograrlo, el famoso noble óctuple sendero. Fíjate qué práctico. Aquí está el problema, aquí su causa, aquí la solución posible y aquí el método para llegar a ella. Hablaremos de ese sendero más adelante, que me interesa. Pero antes, has mencionado la impermanencia. La fuente habla de las 3 marcas de la existencia. ¿Cuáles son, además del dukkha? Las otras dos son anicca, que es la impermanencia universal de todo lo que existe condicionado, y anatta, el no yo. Y aquí, aquí tocamos una de las ideas más radicales y, bueno, distintivas del budismo. Sí, esto del anatta o no yo siempre me ha parecido fascinante y a la vez difícil de pillar. ¿Qué significa exactamente que no tenemos un yo? A ver, ¿quién está hablando ahora mismo si no hay un yo? Es la pregunta clave, claro. Anatta no niega nuestra existencia empírica, ¿eh? La experiencia de ser un individuo, eso está ahí. Lo que niega es que exista un yo permanente, inmutable, una esencia o un alma autónoma, como el Atman del hinduismo, que esté como escondida dentro de nosotros. Lo que llamamos yo, desde esta perspectiva, es más bien un conjunto de procesos psicofísicos que están cambiando todo el rato. Son los 5 agregados o skandhas. Los 5 agregados. Sí, el cuerpo físico, las sensaciones, las percepciones, las formaciones mentales, como las intenciones, las ideas, y la conciencia. Son como, imagínate, las piezas de un carro. Ninguna pieza es el carro en sí misma, ¿verdad? Y carro es solo el nombre que le damos al conjunto funcionando. O sea, somos más un proceso que una cosa fija, como un río, quizá. Exactamente. Esa es una buena analogía. Somos un flujo continuo de experiencias que están interconectadas. La creencia en un yo sólido y separado se ve como una ilusión, una construcción de la mente. Y es la raíz principal del apego. Esto es mío, yo soy esto, y por tanto del dukkha. Entender anatta a un nivel profundo es clave para liberarse. Vale, lo voy captando. Pero entonces, si no hay un alma o un yo permanente, ¿cómo explica el budismo el renacimiento? El samsara, ese ciclo de muerte y vuelta a nacer del que tanto se habla. A ver, ¿qué es lo que renace si no hay un yo? Es una de las aparentes paradojas, sí. El budismo no habla de transmigración de un alma. Lo que continúa no es una entidad fija, sino un flujo causal, una corriente de consciencia, vijñana, que está condicionada por las acciones pasadas, por el karma. ¿El karma? Sí. Pero aquí el karma se entiende como acción intencionada, cetana. Son nuestras intenciones y las acciones que generan, físicas, verbales, mentales, las que dejan una especie de huella, crean tendencias en esa corriente de consciencia. Y esas tendencias maduran y condicionan las experiencias futuras, incluyendo la forma y el lugar del siguiente nacimiento. No es que mi alma vaya a otro cuerpo, ¿sabes? Entiendo. Es más bien que el flujo de consciencia, condicionado por mis acciones, da lugar a una nueva manifestación dentro del ciclo. Es un proceso impersonal de causa y efecto, que sigue funcionando mientras haya ignorancia y deseo. Entiendo. La clave es la intención y esa continuidad causal, no una sustancia que viaja de un cuerpo a otro. La fuente también menciona algo llamado mérito transferible. ¿Cómo encaja eso aquí? Ah, sí. Esa es una idea importante en la práctica popular, sobre todo en las tradiciones mahayana, y también en el Theravada más tardío. Se cree que el mérito, puña, que es como la energía positiva que se genera con buenas acciones, como la generosidad, dana, o seguir una conducta ética, se puede dedicar o transferir a otros seres. ¿A otros? ¿Cómo? Pues, por ejemplo, a familiares que han fallecido, para ayudarles a tener un mejor estado o un mejor renacimiento. Es una expresión de compasión y de la idea de que todos estamos interconectados. Aunque doctrinalmente es un tema complejo y no todas las escuelas lo interpretan igual. Ya veo. Bien, entonces el objetivo final de todo este camino es salir de ese ciclo de samsara, correcto, que es exactamente el nirvana. ¿Es como un paraíso, un cielo? Nirvana o nibbana en pali significa literalmente extinción o apagarse. Se refiere al cese definitivo del dukkha y también del ciclo de renacimientos. Es la extinción de las causas del sufrimiento, el apego, el odio, la ignorancia, esas cosas. Apagarse. Suena un poco negativo. Bueno, se describe no tanto como un lugar, sino como un estado.
Un estado de liberación, de paz suprema, de libertad incondicionada. Se alcanza a través de la sabiduría, la pragnia, esa que ve la realidad tal como es, impermanente y sin un yo inherente. No es un paraíso en las nubes, vamos. Y aquí entra otro concepto que suena también bastante abstracto. Shunyata, o vacuidad. ¿Cómo se relaciona esto con el no-yo y el nirvana? Suñata, la vacuidad, está íntimamente ligada a anatta, al no-yo. En los textos más antiguos, a menudo significa que los 5 agregados, esas partes que componen lo que llamamos yo, están vacíos de un yo permanente. Pero en el Mahayana, especialmente con filósofos como Nagarjuna, el concepto se expande de forma radical. No solo los seres estamos vacíos de un yo, sino que todos los fenómenos, todas las cosas que percibimos, están vacías de existencia independiente o independiente. Lo llaman svabhava. Vacíos de existencia independiente. A ver, ¿qué significa eso en la práctica? ¿Que nada existe realmente? No que nada exista, sino que nada existe por sí mismo, de forma aislada y autónoma. Todo surge y existe en interdependencia, en relación con otras causas y condiciones. Piensa en una ola en el mar. Existe, ¿verdad? La vemos, pero no tiene una naturaleza de ola propia independiente del agua, del viento, de la gravedad. Es un fenómeno que depende de otras cosas. Esa falta de existencia inherente, propia, eso es la vacuidad. Entiendo. Como que todo está conectado. Exacto. Comprender esto ayuda a disolver el aferramiento a las cosas como si fueran sólidas y permanentes. Y esto nos lleva directamente a otro principio clave, el origen dependiente, o pratiti samutpada. Origen dependiente. Es la explicación budista de la causalidad. Esto existe porque aquello existe, esto cesa porque aquello cesa. Muestra cómo todo está interconectado en una red inmensa de causas y efectos. Hay una fórmula clásica, los 12 nidanas o eslabones, que ilustra cómo la ignorancia inicial, sobre cómo son las cosas en realidad, pone en marcha toda la cadena que nos lleva al sufrimiento del samsara. Romper esa cadena, sobre todo la ignorancia a través de la sabiduría, es la clave de la liberación. Vaya, es un entramado conceptual muy profundo, la verdad. Ahora, ¿cómo se lleva todo esto a la práctica diaria? Hablemos de las 3 joyas y de los caminos más concretos. Claro, el primer paso para alguien que sigue este camino es tomar refugio en las 3 joyas, el Triratna. Son el Buda, como el ideal del ser despierto, y también el maestro histórico, el Dharma, sus enseñanzas, la verdad que descubrió, y la Sangha, la comunidad. La Sangha. ¿Son solo los monjes y monjas? Incluye a la comunidad monástica, sí, los monjes y monjas que dedican su vida entera a la práctica y a preservar las enseñanzas. Pero también, en un sentido más amplio, se refiere a todos aquellos que siguen seriamente el camino, sean monásticos o laicos. Entendido. Y el camino principal es ese noble octuple sendero que mencionaste antes, ¿verdad? Correcto. Es como la aplicación práctica de la cuarta noble verdad, la que dice cómo alcanzar el cese del sufrimiento. Se suele agrupar en 3 áreas, pero están todas interconectadas. Primero está la sabiduría, prajna. Esto incluye la recta comprensión, entender bien las 4 verdades, anatta, la impermanencia, etc., y la recta intención, tener motivaciones de renuncia, de bondad, de no hacer daño. Vale, sabiduría. ¿Qué más? Segundo, la conducta ética, shila. Aquí entra la recta palabra, no mentir, no hablar con dureza, la recta acción, no matar, no robar, no tener una conducta sexual dañina, y el recto sustento, ganarse la vida de forma ética. Y la tercera área. Es la disciplina mental, samadhi. Esto engloba el recto esfuerzo, cultivar lo bueno, abandonar lo malo, la recta atención, sati o mindfulness, estar presente, y la recta concentración, la meditación profunda, los estados de calma mental. O sea, no son pasos uno detrás de otro. No, exacto. Son más bien aspectos que hay que cultivar a la vez porque se apoyan mutuamente. La ética, Shila, parece fundamental en todo esto. Para los laicos, ¿cuál es la base principal? La base suelen ser los 5 preceptos. Abstenerse de matar, de robar, de tener una conducta sexual dañina, de mentir y de consumir intoxicantes que nublen la mente. Son como guías para vivir sin hacernos daño ni a nosotros mismos ni a los demás, cultivando la compasión, karuna y el respeto por la vida. Y luego está la meditación, que es quizá lo que más se conoce del budismo aquí en Occidente.
Sí, la meditación es crucial. Sirve para desarrollar tanto la disciplina mental, el samadhi, como la sabiduría, la prajna. Hay dos tipos principales, digamos. Samatha, que busca calmar la mente y desarrollar la concentración, como enfocar la atención. Calma mental. Insight sobre la naturaleza real de las cosas, la impermanencia, la insatisfacción, el no yo, ver las cosas como son. Y la atención plena, sati, el estar consciente del momento presente sin juzgar, es una herramienta fundamental que ayuda en ambos tipos de meditación. ¿Y hay otras prácticas importantes además de la ética y la meditación? Uy, sí, muchas. El estudio y la reflexión sobre el Dharma, sobre las enseñanzas, son esenciales. También las prácticas devocionales son comunes en muchas tradiciones. Hacer ofrendas, cantar textos sagrados, ir de peregrinación. Y luego está el cultivo activo de cualidades positivas como el amor benevolente, metta, la compasión, karuna, la alegría por el bien ajeno, mudita, y la ecuanimidad, upekha. Las llaman las Brahma Viharas o moradas sublimes. ¿Y la fuente mencionaba también prácticas tántricas, visualizaciones? Sí, eso sobre todo en algunas escuelas como el Vajrayana, que es el budismo tibetano, y también el Shingon en Japón. Utilizan técnicas tántricas como visualizar deidades, mandalas, recitar mantras. Se consideran métodos muy potentes para acelerar la transformación. Entendido. Una pregunta práctica que seguro que se hace mucha gente. ¿Los budistas tienen que ser vegetarianos sí o sí? Es un tema complejo, la verdad. El principio de no dañar, ahimsa, es absolutamente fundamental, y el Buda criticó el sacrificio de animales. Pero fíjate, los textos más antiguos del Canon Pali permitían a los monjes comer carne si no había sido matada específicamente para ellos. Ah, curioso. Claro, porque dependían de las limosnas que les dieran. Sin embargo, más tarde muchos sutras del Mahayana sí que abogaron claramente por el vegetarianismo, por una cuestión de compasión. Así que hoy en día la práctica varía, es muy común en muchas escuelas Mahayana, pero no es universal en el Theravada, por ejemplo. Entendido. Hay diversidad también en eso. Vayamos ahora a los textos y las diferentes escuelas. ¿Hay un único libro sagrado, como la Biblia o el Corán? Pues no, a diferencia de otras religiones, no hay un único canon aceptado por todas las escuelas. La tradición textual es enorme, inmensa. Empezó de forma oral, además. Los textos más antiguos se compilaron en lo que se llama el Tripitaka, que significa 3 cestas. Una con la disciplina para los monjes, Vinaya, otra con los discursos del Buda y sus discípulos, Sutra, y una tercera con análisis más filosóficos, Abhidhamma. 3 cestas. Esles. Y el Canon Pali, el de la escuela Theravada, es el más completo que nos ha llegado en una lengua índica antigua. Y las otras escuelas, como el Mahayana. El Mahayana, el gran vehículo, que surgió un tiempo después, acepta además otras escrituras. Son los sutras Mahayana, como el Sutra del Loto, o los de la perfección de la sabiduría. Ellos los consideran enseñanzas más profundas del Buda, destinadas a gente con más capacidad, digamos. Hoy las dos grandes ramas principales son el Theravada, la escuela de los ancianos, que predomina en Sri Lanka y el sudeste asiático, Tailandia, Myanmar, y que se basa mucho en el Canon Pali y enfatiza la liberación individual como Arhat. ¿Y la otra? Y el Mahayana, que predomina en el este de Asia, China, Japón, Corea, y también en el Tíbet. Esta rama enfatiza el ideal del bodhisattva, que es alguien que busca alcanzar la budeidad no solo para sí mismo, sino para poder ayudar a liberar a todos los seres. Y usan esos sutras adicionales que te comentaba. Y el Vajrayana, el budismo tibetano. A menudo se considera una rama dentro del Mahayana o a veces como una tercera vía. Incorpora esas técnicas tántricas que dijimos antes y es la forma principal de budismo en el Tíbet y Mongolia, y también existe en Japón con la escuela Shingon. ¿Y cómo se expandió tanto desde la India? Porque nació allí, pero hoy en día casi no hay budistas en la India, ¿no? Exacto, es curioso. Tuvo un gran impulso inicial con un emperador llamado Ashoka, en el siglo III antes de nuestra era, que promovió mucho su difusión por toda la India y más allá. Luego, las rutas comerciales, sobre todo la famosa ruta de la seda, fueron clave para llevar el budismo a Asia Central y a China. Y desde China, pues pasó a Corea, a Japón, a Vietnam. Fue viajando. Sí.
Mientras tanto, el Theravada se consolidó fuerte en Sri Lanka y desde allí se expandió al sudeste asiático. Y sí, como dices, con el tiempo, por diversos factores históricos, pérdida de apoyo de los reyes, invasiones, acabó casi desapareciendo de la India, que fue su cuna. Vaya. ¿Y cómo está el budismo hoy en día, en la era moderna? Pues ha enfrentado desafíos importantes, como el colonialismo en Asia, luego regímenes comunistas en algunos países, el encuentro con la ciencia moderna, pero también ha mostrado una capacidad de adaptación increíble. Han surgido movimientos modernistas que intentan presentarlo como algo racional, científico, movimientos con un enfoque más social, como el budismo humanista en Taiwán o el Navayana en India, fundado por Ambedkar para los Dalits, y también nuevas escuelas. Y claro, se ha extendido mucho por Occidente. Muchísimo. Desde el siglo XIX, pero sobre todo en las últimas décadas. Gracias a académicos, a inmigrantes asiáticos y a muchos occidentales que se han convertido. Figuras como el Dalai Lama, Thich Nhat Hanh han sido muy influyentes. Y aunque algunas ideas centrales, como el Renacimiento, pueden ser más difíciles de asimilar para la mentalidad occidental, prácticas como la meditación mindfulness han tenido un impacto enorme, incluso fuera del ámbito religioso, en la psicología, por ejemplo. Sigue siendo una tradición muy viva y en constante evolución global. Bien, la verdad es que hemos cubierto mucho terreno. Si tuviéramos que, destilar lo esencial de todo este análisis, ¿qué nos llevaríamos? ¿Cuál sería el resumen? Pues yo creo que lo fundamental es ver el budismo como un camino, muy sofisticado, para entender y sobre todo para afrontar el problema universal del sufrimiento o de la insatisfacción, el dukkha. Propone que la causa raíz de ese sufrimiento está en nuestra ignorancia sobre cómo son las cosas en realidad, especialmente esa idea de la impermanencia, anicca, y la ausencia de un yo inherente, anatta, y también en nuestro apego que se basa en esa ignorancia. Y ofrece una salida. Y ofrece un método práctico, muy detallado, basado en la ética, shila, el entrenamiento de la mente, samadhi, y el desarrollo de la sabiduría, prajna, para liberarnos de ese sufrimiento y alcanzar un estado de paz y claridad que llaman nirvana. Y más allá de ser una religión o una filosofía para sus seguidores, ¿por qué podría interesarnos a los demás todo esto? Pues yo pienso que las ideas budistas sobre la mente, sobre la naturaleza de la conciencia, la idea de la interconexión de todo y una ética basada en la compasión ofrecen perspectivas muy valiosas para cualquiera, ¿no? Sea cual sea su visión del mundo. Nos invitan a cuestionar nuestras ideas preconcebidas sobre quiénes somos y cómo funciona el mundo. Y, por supuesto, entender el budismo es fundamental para comprender una parte enorme de la historia y la cultura mundial, sobre todo en Asia. Como pensamiento final, algo que sugieren las fuentes y que da que pensar, ¿no? Si la meta última, la más elevada del budismo, es el nirvana, o sea, la liberación total del ciclo de renacimientos, ¿por qué la práctica real de muchísimos budistas a lo largo de la historia, sobre todo los laicos, se ha centrado más bien en acumular mérito para conseguir un mejor renacimiento dentro del ciclo, en lugar de buscar la salida definitiva? Es una buena pregunta. Es una tensión interesante, ¿verdad?, entre el ideal último de la doctrina y la práctica cotidiana de la gente. Nos dice mucho sobre cómo las grandes tradiciones religiosas se viven y se adaptan en el mundo real. Es una vía fascinante para seguir explorando, creo yo.